Hola, buenas noches. Estamos esperando a la invitada, que hoy es Eva Morán. Buenas Hola, noches. ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, encantada, encantada de estar aquí otra vez, de charlar un rato. ¿Me oyes Exacto. bien? Sí, te oigo Sí, bien. ¿Y tú a mí me escuchas? sí, perfecto. Muy ¿Y te ves bien. bien? Te veo bien, te escucho bien. Muy Vale. bien. Hoy tenemos a Eva Morán con el tema trauma. Para empezar, ¿qué? Ahora vamos a hablar de trauma hoy, ¿no? ¿Qué es el trauma? Pues, a ver, el trauma mm, es la energía que queda atrapada en el cuerpo como consecuencia de cómo hemos vivido una experiencia, ¿no? Entonces, la emoción, que es energía en movimiento, y el sistema nervioso, que nosotros tenemos un sistema nervioso que responde, ¿no? De forma, el sistema nervioso autónomo responde de forma automática, funciona sin que nosotros tengamos que decirle nada, ¿no? Entonces, cuando estamos viviendo una situación, una experiencia, en función de lo que esté pasando, cómo lo estemos viviendo, nuestro sistema nervioso va a intentar hacer respuestas, ¿no? Muchas veces una respuesta de defensa, ¿no? Si yo siento que me están atacando, pues mi sistema nervioso de forma automática pues puede intentar defenderse o puede intentar huir, o a lo mejor la situación es tan fuerte para mí que me quedo como congelada, ¿no? Y entonces en esa congelación como que no reacciono. Entonces muchas veces el sistema nervioso no es capaz de completar estas defensas y entonces la energía se queda ahí atrapada en el cuerpo. Entonces, pues el trauma podemos decir que, claro, no es la experiencia de fuera, sino es cómo yo estoy viviendo eso que está pasando, ¿no? Y lo podemos ver como eso, esas respuestas que se quedan incompletas a la hora de vivir situaciones que me superan, ¿no? Porque realmente un trauma es una herida emocional. Muchas veces, ¿no? Preguntamos, yo me encuentro esto en consulta, ¿no? Y dices, bueno, esto fue traumático para ti. Y muchas veces las personas me dicen, no, no, si yo no tengo traumas. A veces lo asociamos, ¿no? Con algo muy fuerte, pero realmente traumas tenemos todos. Todos Se, tenemos que, se, queda, traumas. se queda ahí enquistado y no sabemos si tenemos o no tenemos, por ejemplo. Claro, es una herida emocional. Un trauma es una herida emocional. Entonces, el ser humano es un ser sensible, es un ser emocional y tenemos heridas emocionales, porque es muy difícil que una familia, que una sociedad, que un sistema le pueda ofrecer, le pueda dar a un ser humano, a un niño, todo lo que necesita tal y como lo pueda vivir esa persona, ¿no? O ese niño. Entonces, todos tenemos traumas. ¿Qué tipo más o menos te puedes encontrar? Más o menos. Y a grandes rasgos. Tipos de Por traumas. ejemplo, Claro, pues podemos tener traumas, por ejemplo, por accidentes. uh-huh. Podemos tener también traumas por haber vivido una experiencia que nos ha generado un impacto muy fuerte, ¿no? Que es lo que conocemos el trastorno de estrés postraumático, ¿no? eh, sí, Que bueno, sí. se puede venir por un accidente. Claro, hay muchas, según el marco con el que trabajes, tienes diferentes clasificaciones de trauma. Luego tienes también, por ejemplo, el trauma de vínculo, ¿no? O relacional, que es el trauma de la infancia, que eso luego lo Uh-huh. puedes ver cuando hay trauma relacional, lo ves en que son personas que les cuesta mucho el tema de las relaciones, ¿no? Que luego en la edad adulta hay dificultad para relacionarse. Entonces ese es un trauma también que también hay. Luego hay un trauma también que es por ataque inescapable,
inescapable, ¿no? Cuando tengo como una agresión y yo no puedo escapar, no puedo huir. Ese sería también otro tipo de trauma. Ajá. Sigue, sigue, tú no, tú continúa. Ya van Sí, diciendo, eso, sí, no te preocupes. sí, eso sería un poco los que me vienen ahora a la mente. Son esos, el de caídas, accidentes, ataque inescapable, trauma de desarrollo, que es el de vínculo. Puede ser que se me escape alguno, pero sí, esos son los que me vienen. Sí, si te acuerdas de alguno más, pues ya, Vale, yo lo digo. ya está. Vale, sí. Claro, luego, por ejemplo, claro, en el DSM lo que tienes es el trastorno de estrés postraumático, la categoría, ¿no? Que el Y DSM, que es esto, el manual de trastornos mentales de la Asociación ah, Americana de Psiquiatría. Entonces, en el DSM pues tienes el trastorno de estrés postraumático, que es cuando has vivido una situación que te ha generado un impacto muy fuerte y luego lo que pasa es que te vienen, por ejemplo, imágenes para intentar procesar eso. Tienes miedo, te afecta un poco en tu vida cotidiana. Entonces, lo que conocemos como un trauma, de decir, o sea, sí, esta persona realmente es que con esa experiencia, ¿no? Ha tenido un trauma, sería como la categoría, ¿no? Del trastorno de estrés postraumático del DSM. por ejemplo, cuando va a la guerra, por Claro, ejemplo, eso, bueno, claro, siempre decimos que el trauma no está tanto en el evento, sino en cómo la persona lo ha vivido, pero claro, una situación de guerra, pues claro, es muy probable que te pueda generar una categoría, ¿no? Diagnóstica de trastorno de estrés postraumático. Lo que pasa es que yo me he ido formando más, he ido estudiando desde otro abordaje, que es una técnica que se conoce como somatic experiencing, que entonces es la que trata eso, ¿no? Que el trauma realmente está en el cuerpo, en el impacto que quedó allí, en la energía atrapada en el cuerpo al vivir esa experiencia, ¿no? Entonces sí que tiene las otras categorías que hemos comentado antes, de ataque inescapable, de accidente, de trauma de desarrollo, ¿no? De vínculo, todas esas categorías que no las encontramos en el DSM, pero sí desde el abordaje de Somatic. y cómo, a ver si me explico, cómo te puede afectar en el cuerpo, por ejemplo, más o menos. ¿Cómo te puede afectar? Claro, cogemos, por ejemplo, podríamos coger una historia de trauma de desarrollo, Por ¿no? ejemplo, Me han afectado pues, los vínculos, ¿no? Que he tenido que establecido con las primeras figuras de apego. Eso me puede afectar pues, a la hora de ser una persona que me cuesta confiar en los demás, que me cuesta relacionarme, me cuesta, claro, eso te puede afectar en que tú no establezcas un vínculo, un apego seguro con otra persona, sino que vayas poniendo corazas, que incluso se produce como un efecto de desconexión con el cuerpo, más con el corazón, y me voy mucho a la cabeza, ¿no? Me desconecto de las emociones, me voy mucho a la cabeza y tengo como una coraza porque tengo miedo a que me hagan daño, ¿no? Y eso suele ocurrir en este tipo de trauma, ¿no? Trauma de desarrollo. una cosilla, os queremos recordar que si queréis preguntarle a Eva, bienvenidas sea las preguntas. Continúa. Perfecto. Pues, bueno, hablamos de características, ¿no? O cómo puede ser una persona que tenga un trauma de desarrollo de vínculo. ¿Qué es lo que le puede pasar, ¿no? Pues que le cuesta confiar en los demás, que sufre en las relaciones, que no muestra un apego seguro, ¿no? De apertura, de conectar con las emociones, que se va mucho a la cabeza, ¿no? Que le cuesta sentir, se va más al pensar, piensa más las cosas en vez de sentirlas. Son como corazas, ¿no? Que esta experiencia de este trauma de desarrollo, ¿no? De vínculo, pues va dejando en la persona.
y va en aumento, ¿no? Posiblemente. Va en Claro, aumento. claro, lo que va pasando muchas veces es que, claro, vas atrayendo personas o situaciones claro, que te hacen que estas heridas afloren hasta que al final, bueno, es como que te obliga un poco a hacerte cargo, ¿no? A responsabilizarte de esto y decir, bueno, pues voy a trabajarlo porque quizás no son tanto los otros, ¿no? Sino es que a lo mejor tiene algo que ver conmigo, ¿no? Lo que me pasa con las relaciones. Y ahí se puede trabajar lo que es el trauma de desarrollo. ¿Y cómo se trabaja? Pues claro, yo te cuento un poco cómo lo trabajo yo. A mí me gusta trabajarlo desde el cuerpo. Desde tu Desde, experiencia. sí, desde mi experiencia. Yo lo suelo trabajar desde terapia somática, Ujú. que es una técnica que lo que hace es conectar a la persona con las sensaciones de su cuerpo. A través de las sensaciones del cuerpo vamos rastreando y vamos identificando si ese cuerpo está más con una está más en predominancia simpática. Trabajamos siempre con las sensaciones del cuerpo, trabajamos con sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, Sí. vamos identificando si en ese momento esa persona está más en predominancia simpática, que sería que en ese momento siente más sensaciones de activación, pues de latido cardíaco un poquito más fuerte, o de sudoración, o de tensión muscular, o de inquietud, ¿no? Si hay más en su cuerpo ese tipo de sensaciones, o si aparecen en ese momento en su cuerpo sensaciones más de estar en parasimpático, ¿no? Pues, relajación, tranquilidad, sensación de bienestar. Entonces, en función de cómo esté en ese momento la persona, si hay mucha carga simpática, lo que vamos a hacer es ayudar a bajar un poquito esta carga y llevarla a la persona a que su cuerpo, su sistema nervioso esté un poquito más recursado, más, ¿no? Subir un poquito las sensaciones de tranquilidad y bajar un poquito esa carga. Entonces, a partir de ahí, claro, de que esté el cuerpo un poquito más recursado, lo que haríamos sería, pues bueno, intentar empezar a mover carga un poquito para ir liberando esa energía que pudo quedar atrapada en ese momento. Entonces el sistema nervioso se va equilibrando. O sea, es un proceso, he hecho como un resumen ahí como súper sintetizado, pero bueno, sería un proceso que eso puede conectar a la persona con diferentes imágenes, le pueden aparecer diferentes pensamientos o una imagen o otra sensación. Y bueno, vamos conectando también desde el cuerpo, la mente y vamos ayudando pues a liberar esa energía, equilibrar el sistema nervioso, a darle como otro significado también a esa experiencia, ¿no? El liberar esa energía atrapada en el cuerpo hace que podamos resignificar esa experiencia, esa vivencia y vamos un poco también flexibilizando el sistema nervioso, ¿no? Porque con las experiencias traumáticas el sistema nervioso se va como poniendo rígido, se va fijando, se va poniendo más rígido. Entonces, con este trabajo, pues vamos liberando, vamos equilibrando y se va flexibilizando el sistema nervioso, vamos resignificando también esa experiencia. Es es muy interesante el trabajo del trauma con el cuerpo, porque al trabajar el trauma desde el cuerpo, trabajamos más desde la parte inconsciente. Accedemos más con las sensaciones del cuerpo, accedemos más al hemisferio derecho, entonces es más trabajo con el inconsciente, que si trabajamos más hablando, ¿no? Con la terapia más del lenguaje, ¿no? Trabajamos más con el hemisferio izquierdo, trabajamos más con el consciente, ¿no? Entonces, la memoria muchas veces, bueno, la memoria distorsiona, ¿no? Los recuerdos no son una copia objetiva de la realidad. Entonces, el trabajo con el cuerpo a mí me parece muy interesante para abordar el trabajo con el trauma. El lenguaje no verbal también. Claro, sí, el cuerpo, las sensaciones, el lenguaje no verbal, las emociones, ¿no? Las emociones realmente se sienten en el cuerpo. Mucho, mucho. Anami, Sí, nuestra compañera dice, hola chicas, me gustaría preguntar si se trata
se trata de un niño. ¿Cómo podríamos ayudarles a superar un trauma? Sí, y podríamos saber un poco más qué tipo de trauma, porque con los niños, claro, con los niños, por ejemplo, es que trabajamos mucho con todo el tema más simbólico de dibujos, trabajamos con el juego también, porque los niños se comunican a través del juego. Entonces, habría que ver, yo empezaría un poco a establecer contacto con él a través del dibujo, por ejemplo. Y entonces, a partir de aquí, ir viendo, ¿no? Entre la información de la familia y la información del dibujo, para tener un poco como un diagnóstico, un marco para centrarnos. Y luego, pues también podríamos trabajarlo un poco desde Somatic, desde ponerle en contacto con su cuerpo, con las sensaciones de su cuerpo, y ir llevando su cuerpo también un poco más al parasimpático y viendo un poco a ver, ¿no? qué sale desde ahí. Uh-huh. Continúa, continúa. Tú, Sí, es un poco, sí. Esto inicialmente, bueno, empezaría con el dibujo, la información que me diera la familia, que me contara él también, apoyado con dibujos, y a partir de ahí intentaría un poco trabajar la psicoeducación somática, rastrear su cuerpo, su sistema nervioso y ver un poco cómo él va entrando, ¿no? en ese, Sí, en ese tipo de trabajo. Y a partir de ahí, claro, es el propio cuerpo, ¿no? del niño el que me iría indicando, ¿no? hacia dónde llevarlo y los ritmos y un poco cómo manejar este trabajo con él. este tipo, a ver, como los traumas también afectan mucho a lo que es el sueño, ¿no? Claro, aquí cada persona es un mundo, pero en los niños lo podemos ver cuando un niño se ha dormido siempre bien y empieza a tener pues muchas pesadillas o a no dormir bien. Claro, eso es un síntoma que nos indica que hay algo que le está afectando y que le inquieta, ¿no? Entonces ahí habría que explorar qué pasa, ¿no? Eso sería un síntoma que tendríamos que explorar, a ver qué hay ahí, qué pasa. Y, y a la hora de Mm. comer también le puede afectar y todo esto. Claro, a la hora de relacionarme con los demás, a la hora de comer, a la hora de dormir, con el pipí también puede haber alguna regresión, ¿no? Pues aspectos que ellos llevaran con normalidad. A lo mejor un niño con 8 años, 7 años, que ya hace mucho tiempo que nos hace pipí por la noche, de repente, hoy es que se le ha escapado el pipí, ¿no? Entonces, esos son síntomas que nos tienen que, que poner un poco, ¿no? La atención de decir, bueno, pues voy a ver qué pasa, ¿no? Voy a explorar o a ver hablando con él o el dibujo, ¿no? Entonces empezaríamos un poco aquí a valorar, a explorar, a ver qué Y en pasa, el, qué puede estar pasando. y en el Y, adulto, y en el adulto, claro, el adulto, según el tipo de trauma, ¿no? La categoría traumática que sea, pues muchas veces la persona ya sabe que ha vivido una experiencia que le ha generado un alto impacto y luego él es consciente, ¿no? de las consecuencias que está teniendo eso en su vida. Pues, por ejemplo, a la hora de relacionarse o a la hora de concentrarse, cómo le afecta eso en su vida cotidiana, en su vida diaria. Vamos viendo, ¿no? Cada uno también lo va a manifestar de una forma diferente, cada persona. el trauma también puede ocasionar el TOC. Hombre, pues muchas veces, claro, el trauma, las experiencias traumáticas crean tal impacto que lo que puede hacer es que la la personalidad se estrese y se vaya un poco a manifestar como rasgos muy extremos, ¿no? Entonces, una persona que tenga un poco de tendencia a ser como más rígida, perfeccionista, si vive una experiencia que le genera un alto impacto,
pues todas esas características se van a ir más al extremo y entonces ahí sí que puede manifestar rasgos de tipo TOC, por ejemplo. Claro, según el carácter de la persona, la personalidad de una persona, esa experiencia, el impacto de esa vivencia, tal y como la ha vivido, le va a generar pues como una sintomatología o unas características concretas. Entonces, en una persona perfeccionista, rígida, con unos principios o unos valores como muy firmes, muy, pues eso, ¿no? Muy objetiva, le puede hacer que al final esa experiencia, tal y como la ha vivido, le haga descentrarse mucho, su personalidad se estresa, se va del centro y acaba cogiendo como, claro, sí, sí, características, comportamientos tipo TOC. Sí, sí. Eso es peligrosillo también. Sí, muchas veces también el trauma de desarrollo, las experiencias en la infancia de haberse sentido el niño muy exigido, poco reconocido, siempre como que se le ha pedido mucho, luego lo que puede ir haciendo es que va creciendo y al final esa personalidad está descentrada, está estresada y acaba manifestando un TOC y puede tener que ver con el trauma de desarrollo. Ah, sí, sí. Anam, nuestra compañera, dice, ¿alguna terapia espiritual que ayude concretamente a superar estos traumas? Pues mira, la terapia que he comentado, ¿no? Que a mí me gusta mucho, Somatic Experiencing, al trabajar con las sensaciones del cuerpo, hay una parte del sistema nervioso que está más relacionado con la parte del sistema nervioso que nos lleva a vivir como las experiencias más espirituales. Y es la parte del sistema nervioso del vago dorsal. ¿Vago qué? Vago dorsal. Ah, O sea, vale. es una parte del sistema nervioso que está más relacionada con este tipo de experiencias espirituales. Entonces, a raíz de ir trabajando con el cuerpo, con las sensaciones, con el sistema nervioso, se va, bueno, pues, trabajando con diferentes partes del sistema nervioso y al tocar el vago dorsal y al regularlo y al acceder ahí, pues puedes tener como experiencias como si dijéramos más místicas. Y te puede abrir mucho más te puede abrir la puerta al todo el campo espiritual, ¿no? A ser como mucho más consciente, más perceptivo, más abierto, que esas experiencias con las sensaciones de tu cuerpo te cambie también ciertas creencias que tienen que ver con la espiritualidad. O sea, te puede abrir mucho la mente todo este tipo de terapia. Sí. La verdad es que es muy interesante. Esta terapia combina también prácticas del chamanismo, prácticas también que tienen que ver con la etología, con el estudio del comportamiento animal, con la neurofisiología del sistema nervioso, con toda la teoría polivagal de Stephen Porges. ¿No os habéis oído la teoría polivagal? No, puedes comentarla, si Sí, quieres. pues la teoría polivagal nos habla del nervio vago, que es un nervio que se llama vago no porque sea vago, Posiblemente. porque hace muchas cosas, pero se llama vago porque vaga mucho. De hecho, va desde aquí arriba, ¿no? Desde el cerebro hasta el intestino, es decir, es el nervio más largo que tenemos en el cuerpo. Entonces está muy implicado en el sistema nervioso. Entonces, a través del trabajo para movernos un poco por este nervio vago, podemos ir bajando la actividad simpática, lo que decía, ¿no? De ir moviéndonos a través de las sensaciones de la persona por ese sistema nervioso, vamos viendo qué predominancia hay, ¿no? Si simpática, parasimpática, si está más en el vago ventral, ¿no? Que sería toda la parte de la cara, que eso nos ayuda mucho a regular las emociones. Por eso lo que es el contacto ocular, ¿no? El mirar a una persona con la que nos sentimos a gusto, que tenemos buen vínculo, eso es lo que más calma el cuerpo. O sea, eso, sí, sí, no te ha pasado alguna vez que
estás así nervioso y a lo mejor, no sé, te llegas a casa, lo hablas, ¿no? Con tu pareja o con, no sé, con una amiga de mucha confianza y estás ahí a su lado, te mira, te coge la mano y es como, ¡buah! O sea, ¿no? Ya es otra cosa. Entonces ahí Claro, claro, estás. te va la sensación de decir, estoy muy bien, muy a gusto con esta persona. Vale, pues ahí estás activando tu vago ventral. Estás activando tu vago ventral. Está en predominancia. Pobrecito, trabaja mucho. Eso que no es vago, ¿eh? Ya te digo que de vago no tiene nada. O, Trabaja mucho. o, por ejemplo, cuando el sistema nervioso se satura mucho, Ay, claro, cuando está ya muy colapsado, ya sea porque he vivido muchas experiencias, he ido acumulando, o ya sea porque esa experiencia para mí la vivo de tal forma que tiene una carga increíble. O sea, de repente yo al vivir eso, ¿no? Es como que, ¡buah! Hay una energía que no puedo, el sistema nervioso entra en vago dorsal, que eso lo que quiere decir es que voy a estar en un estado de congelación, como el conejo cuando piensan que lo van a coger y se hace el muerto, los animales se quedan ahí como sí, congelados, sí. pues eso está en vago dorsal, que es una de las partes como más primitivas del sistema nervioso, y eso lo hace como, bueno, como una respuesta un poco de supervivencia, ¿no? Y de adaptación ante esa respuesta, o sea, esa experiencia, ¿no? Entonces, claro, es que una cosa es cómo lo vivimos a nivel consciente y otra cosa es cómo mi sistema nervioso hace frente a esas situaciones de forma automática para protegerme. Y ahí se va moviendo un poco en la escalera de simpático o de parasimpático, de vago ventral, de vago dorsal, bueno, va el sistema nervioso, va, va subiendo, bajando en la escalera, la predominancia, pues para intentar tener la respuesta más adaptativa, ¿no? Ante esa situación que estamos viviendo. Es que tu cuerpo es sabio, sabe lo que... El cuerpo lo hace como puede, pero a veces se puede quedar tan impactado que luego, Sí, claro, se queda enganchado, se queda rígido y coge, y claro, tenemos miedo a vivir otras experiencias que nos pueden recordar a esa. Y ahí es cuando, claro, cuando el trauma me lleva, ¿no? Y ahí es cuando hay que trabajar el trauma, porque estoy viendo que ya me estoy quedando rígido, me estoy fijando ahí, me estoy quedando que no puedo llevar una vida, que me está llevando el trauma a mí. de tú a él. Claro, o sea, eso ha creado tal impacto y esa energía está ahí en el cuerpo que hace que yo no pueda llevar mi vida con tranquilidad, ¿no? Entonces ahí es cuando tenemos que echarle una mano al sistema nervioso para ayudarle a liberar esa energía que quedó ahí atrapada y empezar un poco a descargar, a ayudarle, ¿no? A volver a la flexibilidad, a resignificar mentalmente también esa experiencia, bueno, hacer el trabajo, ¿no? que hemos ido comentando. Nuestra compañera Ana dice, ¿esas terapias se pueden hacer online? Pues sí, es curioso, pero sí, se puede trabajar con el cuerpo online, totalmente, totalmente, y funciona, o sea, es increíble, ¿eh? Y funciona. ¿Funciona? Sí. Funciona, de verdad. Esta terapia también tiene una parte que son los toques, ¿vale? Es con toques, el terapeuta va haciendo ciertos toques, ¿no? Toques, pero Sí. no, de estar ahí más porque con el toque esa energía se puede empezar a movilizar, ¿vale? Se mueve también la energía, ¿no? Entonces, la parte de toques, cuando lo hacemos online, lo que hacemos son toques en imaginación, la persona imagina que el terapeuta le está tocando y como el cerebro no distingue la realidad de la imaginación, pues muchas veces eso funciona. No es el toque, pero o sea, no, el terapeuta no le toca, pero al imaginarlo muchas veces se activa también esa energía. Y si no está el autotoque, que también lo utilizamos cuando hacemos terapia presencial, trabajamos con autotoques porque con eso activamos o ayudamos a la persona a regularse. Y eso, el autotoque, la persona lo puede hacer guiado por el terapeuta, lo puede hacer perfectamente online. Así Bueno, que sí, 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 se puede hacer.
Lo único, la parte que no podríamos hacer es la del toque, pero del terapeuta. Pero es una parte, es un ejercicio muy pequeño y podríamos hacer todo el abanico de posibilidades, excepto, bueno, pues que el terapeuta pusiera su mano, ¿no? Pero se puede trabajar, bueno, de hecho, yo las sesiones que me hago para mí con esta técnica, porque los terapeutas también cuando nos formamos, es una formación muy práctica y tenemos pues unas horas que hacemos terapia, que nos hacen terapia, vamos, sesiones terapéuticas para nosotros, otras de supervisión, o sea, tiene toda una serie de... Yo me las he hecho online, porque mi terapeuta está en Brasil. Bueno, O está sea, bien, y yo he podido experimentar que a mí me ha funcionado online. mira, Luego sí que he experimentado los toques en Barcelona, ¿no? Porque ya he ido a Barcelona y han venido, nos hemos reunido ahí, pero una parte importantísima de sesiones las he hecho online y funciona. muy bien, qué guay, está muy Sí, bien. sí. Mira, Eso es una parte, ¿no? Muy positiva que nos ha traído todo el tema, ¿no? Del online que hemos podido experimentar que a veces, pues bueno, no hay distancias. claro, es que no Sí, hay distancia. Con esto de internet no hay no distancia. hay distancias, sí. Continúa. ¿Qué, qué te apetece preguntarme? Ahora ¿Qué te me pregunto, despierta seguridad? O sea, seguridad, perdona, curiosidad. Hablando del trauma, me sale la seguridad. es que el trauma también es relacionado con la seguridad. Por eso, sí, totalmente. Si tú Totalmente. tienes un trauma, no estás seguro de nada. Y eso te afecta. Y tiene Totalmente. ¿cómo se dice? Tiene menos confianza en ti mismo. Eh, Que te ha sí. afectado. Mira, El trauma altera tu sistema nervioso y tu sistema nervioso, claro, puede entrar en, claro, puedes sentir sensaciones muy desagradables, incluso acabar pues, con ansiedad claro, sensaciones que cuesta a veces regular. Como la persona con trauma muchas veces evita sentir el cuerpo, porque si se queda en contacto con su cuerpo, su sistema nervioso está tan desregulado que al final, pues eso, evita conectar con su cuerpo y de ahí muchas veces las adicciones. Cuando hay adicciones, siempre detrás de las adicciones hay trauma. Hay una evitación, ¿no? A conectar con ese malestar, hay una dificultad para regular el sistema nervioso, hay una baja tolerancia, ¿no? al malestar. Entonces, desde el trabajo con el cuerpo, también vamos ayudando a que la persona pueda ir creando un espacio seguro consigo mismo y vaya aprendiendo a llevar su cuerpo a la regulación, al sistema nervioso, y vaya pudiendo conectar con él mismo también. un, un espacio seguro, ¿a qué te refieres? Pues a que sea capaz de estar consigo mismo y cuando hay alguna activación en su cuerpo o alguna sensación desagradable, como puede ser, pues a lo mejor, pues un poquito de síntomas de ansiedad o taquicardia o alguna sensación desagradable de su cuerpo, que aquí cada persona lo puede vivir de diferente manera, ¿no? O sensación también de despersonalización, ¿no? Uy, parece que no estoy en mi cuerpo, ¿no? Que eso es raro lo que estoy viviendo. Claro, esto es una ansiedad muy fuerte y todas esas sensaciones pueden venir como consecuencia de un trauma. Entonces, ayudamos a que la persona vaya pudiendo estar en contacto con ella misma, vaya aprendiendo a llevar a su cuerpo a la regulación, a través de ir liberando esa energía, ¿no? Que quedó atrapada ahí en el cuerpo, ir regulando un poquito el sistema nervioso. El, el trauma te puede, a ver si me explico. Vamos a ver. La pregunta la tengo, lo que pasa es que no sé cómo explicarme.
A ver, el trauma te puede provocar tener no un desdoblamiento de personalidad, sino alterar tu personalidad. Claro, claro, el trauma te altera tu personalidad. Claro, totalmente. A mí que me gusta mucho identificar el tipo de personalidad con el eneagrama. Soy una enamorada de esta herramienta, que es una radiografía perfecta del ego y de la esencia, o sea, de tu parte más egoica, de tu personalidad y de tu parte más luminosa, de tu esencia. Con el eneagrama se ve clarísimo. O sea, cuando la personalidad se va del centro, se estresa, luego tú tienes la sintomatología o las características con equivalencias de trastornos clínicos, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Una persona perfeccionista, podríamos coger un tipo 1 de personalidad, perfeccionista, más rígida, más... Si en la infancia... Eso puede venir porque él haya vivido una infancia en que le han exigido mucho, y si eso se va mucho al extremo, vivido como un trauma de desarrollo, de vínculo, luego eso puede dar una persona adulta que tenga un TOC. Pues claro, eso, sí, el trauma, claro, altera la personalidad. Sí, afecta a la personalidad. Es que es muy interesante esto Es es muy interesante, ¿verdad? Sí. la verdad. Sí. Y lo que puede provocar. Y lo que puede provocar y darnos cuenta que un trauma es eso, es una herida emocional, y que como seres sensibles y emocionales que somos y vulnerables en la etapa de la infancia principalmente, que ahí se establecen las bases. Claro, todos tenemos traumas, todos tenemos traumas. Pero muchas veces, claro, el trauma, ¿no? Tenemos esa idea de, me ha tenido que pasar algo tremendo, ¿no? No. Y no, simplemente reconocer que somos esos seres sensibles, emocionales y sobre todo en la infancia, y que todos tenemos heridas. Y por ejemplo, lo que tú has dicho, el ataque escapar o algo así. Sí, ataque inescapable, ¿no? Vivo yo una situación en la que mi cuerpo no puede completar mi sistema nervioso no puede completar esta respuesta de lucha o de huida, y yo lo vivo como que yo no puedo escapar. Mira, y voy a sacar un caso que yo creo que todos lo conocemos. ¿Os acordáis en unos Sanfermines Sí, que hubo una violación, ¿no? Que se llamó el caso de la manada, sí, creo que se comentaba, ¿no? Que la chica se quedó así como quieta. Claro, sí. eso es una respuesta clarísima de congelación. O sea, el sistema nervioso de una persona, cuando está súper saturado, o sea, ya es como que el simpático ya colapsa, se va a hacer una respuesta de bloqueo totalmente, de parálisis, de congelación. Entonces la persona se queda paralizada, como muerta. Pero eso le pasa sin que ella quiera. Entonces yo cuando escuchaba las noticias, me acuerdo que pensé, pero ¿qué cosas están diciendo? Digo, si el sistema nervioso autónomo actúa sin que tú quieras, o sea, te intenta proteger, y cuando se queda en congelación bueno, pues hace lo que puede para protegerte, para decir, bueno, estoy como muerto, que pare ya la situación, que ya no puedo más, que he colapsado, ¿no? Entonces, También para que... hubo algunos casos, algún que otro caso también igual, que se quedaban así paralizados y eso, se Claro, hacía lo que o sea, hacía. eso es una respuesta de congelación del sistema nervioso autónomo. Cuando ya no puede más, cuando la situación es máxima, como mecanismo de supervivencia se queda como congelado y se queda paralizado. O sea, paralizado totalmente. ¿Y cuál es mejor, el escape o quedarte paralizado? Claro, el escape, la persona tiene la energía para movilizar, ¿no? El escape es como que es la persona, esa energía, ¿no? El cortisol, la adrenalina, se moviliza para poder escapar. O sea, tiene alguna salida. Cuando se queda en congelación, es que la persona lo vive como no tiene salida ya. Entonces, el sistema nervioso se congela y se hace el muerto. Lo vive como que no tiene salida, no puede. O sea, es la máxima intensidad, ¿no? El máximo peligro, que lo que hace, claro, simula la muerte, ¿no? La congelación, la parálisis, la muerte. Es un cambio que te hace
la mente. Sí, Dices, la energía, ¿no?, del sistema nervioso. El sistema nervioso, lo hace el sistema nervioso autónomo, por cómo está viviendo la persona, ¿no?, la situación. Sí. estoy sufriendo, pero a la vez me quedo paralizada porque no puedo. No tengo salida, o sea, no tengo salida. Pienso que no puedo luchar, no puedo huir, lo vivo con un peligro total, entonces mi sistema nervioso para protegerme se congela. Sí. Y a la hora de los accidentes, por ejemplo. Claro, con los accidentes también, Sí. lo que habría que ayudar, claro, cuando el cuerpo se congela o cuando el cuerpo no completa una respuesta de lucha o de huida, se queda con toda esa energía dentro. Entonces, intentando que la persona no se... sobre todo, claro, no moverla para no... Pues si hay algo que haya una fractura o hay algo, ¿no?, que... Pues intentar no moverla, pero sí darle seguridad para que su sistema nervioso conecte un poco con la conexión social, con el apoyo, con el vínculo, y a partir de ahí, de esa seguridad emocional, estando al lado, sin mover a la persona, sin tocarla, pero simplemente estoy aquí, estoy a tu lado, ver un poco si puede hablar o no, bueno, a ver un poco, claro, en función del accidente, pero lo ideal sería que esa persona, al estar en contacto con la otra persona que le da la seguridad emocional y la tranquilidad, pueda empezar a salir de ese estado de congelación y empiece el propio cuerpo a movilizarse y a temblar. Y que sepamos, o sea, estemos tranquilos, simplemente nosotros no tocamos nada, el cuerpo es sabio, permanecemos al lado de la persona, le damos la seguridad emocional, esperamos, claro, avisamos a quien tenga que venir, movilizamos todo eso, pero si la persona empieza a temblar, saber que eso es una señal de su sistema nervioso que empieza a movilizar esa energía que ha quedado atrapada, que ha creado ese impacto tan fuerte, y tranquilamente que eso es una buena señal, que el cuerpo es sabio y que está sacando toda esa energía atrapada. Entonces, lo ideal sería eso, cuando tenemos un accidente, un impacto, nuestro propio cuerpo pueda empezar a movilizar esa energía, con temblores, sacudidas, o llorando, o bueno, cada cuerpo y en cada circunstancia pues lo va a manifestar de una manera, ¿no? Pero sí, eso creo que es interesante, ¿no?, saberlo. Sí, muy interesante, la verdad. Ana dice, una persona que por mucho que lo intente no puede ser plenamente feliz, quizás sin saberlo. Puede tener esa falta precisamente en llevar consigo un trauma que no ha superado. Eso es interesantísimo. Sí, eso puede ser, claro, le puede venir eso. Claro, tiene que ver con, yo entiendo que eso es muy probable que tenga que ver con un trauma de desarrollo, que me haya afectado mucho a mi autoestima, a la relación conmigo misma, que tiene que ver también con los vínculos. Sí. El apreciarte a ti misma y Claro, quererte claro, a ti porque misma. la relación que establezco con los demás es un reflejo de cómo me relaciono conmigo misma. Entonces ahí sí. El trauma de desarrollo puede que esté ahí. Sí, sí. De desarrollo de relaciones, ¿no? Sí, de Relaciones. vínculo. Sí, sí, de relaciones. Trauma se llama, podemos encontrarlo por trauma relacional o trauma de desarrollo, ¿no? De vínculo. Ah. Vale. Ok. Interesante. Sí. Qué interesante. Sí, es un mundo, la verdad. El tema del trauma sí, es muy interesante, y saber que nos afecta a todos. Bueno, lo que hemos comentado, hay traumas con T mayúscula y traumas con T minúscula, ¿Cuáles son? pero traumas, ¿Minúscula más o menos? ¿Así? claro, pues con T minúscula puede ser cualquier daño emocional que yo haya vivido en la infancia. Por ejemplo, con 2 años, un niño no puede entender que su madre se tenga que ir a trabajar todo el día y que él se quede a lo mejor con una persona que no conoce tanto, ¿no? Ahora que estamos tan, bueno, pues que bueno, ahora hace muchos años, ¿no?, que la mujer se ha incorporado al mundo laboral, que trabajan los dos, ¿no?, el padre y la madre, pues como un niño de 1 año y medio, de 2, entiende que sus figuras principales de apego tienen que estar fuera todo el día,
pues eso, quiera o no, es muy probable que eso cree una herida ahí, una herida emocional, aunque él, a nivel de memoria explícita, no sea consciente y no se acuerde. Pero su cuerpo, que está vinculado a la memoria implícita, y es lo que nos afecta, pero que no somos conscientes que nos afecta, eso sí que va a estar ahí. Entonces, a través del trabajo con el cuerpo, podemos ir trabajando también todas estas cosas, bueno, desde que estamos en el vientre materno, porque las sensaciones están desde siempre. Entonces, es muy interesante porque trabajamos con memoria implícita. No hace falta, ¿no?, que nos acordemos. William Bay dice, como tantas veces lo malo en él, es que no te entiendo, Will, no te entiendo. A ver. Como tantas veces lo malo él, Como no, tantas veces los malos. eso, los malos. Si nos lo puedes explicar un poco más, ¿verdad? Que no entendemos mucho. Cuando no se entiende un poquillo lo que es la pregunta. Pues sí, que tantas veces los malos en la ficción tienen traumas de abandono, totalmente. Totalmente, sí, así es. Como la película esta de, ¿cómo se llamaba? Se mandó sin terminar, pero no pasa nada. Como la película esta de este hombre, de Jack Nicholson, Sí. esa, El esa silencio, película. el silencio de los corderos. Y también la otra que era de también con los TOC. Ah, la de Mejor Imposible. Esa, creo que es esa. Claro. Esa es esa que iba andando él por la acera y veía lo que aparte del resplandor. Al Resplandor también, esas otras. Sí. El que va andando por la acera y ve una raya, por ejemplo, e intenta superar lo que es la raya. Por ejemplo, Sí, sí, hay sí. personas que ven una alcantarilla y da la vuelta a la alcantarilla. Es que Sí, lo, sí, lo que es sí, la... sí. Sí, eso suele ser, claro, la personalidad cuando se ha descentrado y puede pasar como consecuencia de un trauma o de traumas, ¿no? Porque al final las experiencias que tenemos nos van calando en el cuerpo, ¿no? El cuerpo lleva la cuenta de todas las vivencias y a veces no es una, sino que es un cúmulo, ¿no?, de experiencias, de vivencias, que mi sistema nervioso se va poniendo rígido, mi mente también se va poniendo rígida, que el toque es una mente muy rígida, poco flexible, muy perfeccionista. Will Yo la, va y dice, yo lo hacía de pequeño, no pisar las juntas de la calle. sí, Es que aquí sí, sí. es que la mente es prodigiosa, Sí, sí. Entonces, muy claro, la prodigiosa. mente se va poniendo rígida. El trauma es fijación, es rigidez. El sistema nervioso se va poniendo rígido, ¿no? De hecho, si tocamos el cuerpo de un bebé y observamos su respiración, ¿no? Es como el sistema nervioso sano, es como el movimiento de una medusa, ¿no? Es como inhalo, exhalo, ¿no? La tripita se va hinchando, ¿no? Y va como movimiento así como muy de... ¡guau! En cambio, claro, a medida que vamos creciendo, ¿no?, nos vamos poniendo rígidos, haciendo frente, ¿no?, a las adversidades o las experiencias, nos vamos tensando, nos vamos también, ¿no?, cogiendo como más neuras, más manías, la mente también se va poniendo rígida. Sí, el trauma es fijación, produce lo que es una fijación, ¿no?, en la mente, en el cuerpo, sistema nervioso. Entonces, es interesante ir trabajando también para poder ir flexibilizando, ¿no?, esa rigidez. Bueno, ¿dónde te podemos encontrar, Eva? Pues me podéis encontrar en Instagram, que estoy como Eva Morán Psicóloga. Luego tengo una página web, que es evamoran.com, que ahí también podéis tener información. Para coger citas conmigo tengo en Instagram, está el link también. Y ya está, enviar
enviándome algún mensaje por Instagram, por aquí. ¿Algo te queda en el tintero? Pues ¿Algo en que quede en el... principio, no sé, se me ha podido olvidar algo porque ya a última hora, ¿no? Estamos ya a última hora del día y a veces tú sabes Es que... pero Entonces ya está. en principio por mi parte, ¿no? Un placer Gracias. haber charlado de este tema que me encanta. Soy una apasionada del mundo del trauma y un placer compartir y charlar este ratito. Es que la psicología en sí es interesante. Muy interesante. A mí, ¿qué me vas a decir? A mí esa es mi pasión, me encanta, afortunada, ¿no? De poderme dedicar a ello y feliz. Sí, sí, Pues me muchas encanta. gracias por estar con nosotras aquí. A Muchas gracias. vosotros, cuando quieras, volvemos a compartir. Te recuerdo que te voy a enviar una invitación para que tú puedas darle a lo que es aceptar la invitación para que salga en tu Instagram. Eso, perfecto, perfecto, genial. Muy bien. Ya sale en tu Instagram aceptando la invitación. Y recordamos que mañana, día 29 de agosto, a las 9 tenemos meditación con Moisés Galacés, creo que sí. Eso, Galacés. Genial, pues Muchas gracias interesante, interesantísimas las meditaciones también, ¿eh? Gracias. Interesantísimas. Bueno, Vienen muy, 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 muy bien para muy bien, tranquilizar el cuerpo y la mente, las dos. muy bien, genial. Anami dice, un abrazo chicas, sois especiales. Gracias, Gracias, gracias gracias. a ti, Muchas gracias y gracias. muchas Un gracias. Chao. placer. Hasta luego. Chao. Adiós. Espero a que me invites, ¿no? Sí.